Bueno, estamos con la doctora Valeria Quaranta y le agradecemos también estos minutos a la doctora. ¿Sí? Médica, ¿cuál es el título? ¿Médica general, médica clínica? ¿Cómo es? Yo me he especializado en varias cosas. Una de ellas es en adicciones. Ujú. Otra es en comunitario. Yo hice una formación de posgrado en medicina comunitaria, Ajá, social y comunitaria, pero a partir de ahí toda mi carrera fue en salud mental, en digamos, salud ¿no? mental. Sí. Adicciones y patología dual, especialista en patología dual, Ujú. y ahora ya tengo una formación psicoanalítica. Bien. Bueno, con mucho tiempo, muchos años en Namuntú, ¿no? Bueno, sí, nosotros, Mm, socia fundadora, claro. junto Mm, con varios compañeros que todavía están, de hecho, y 20 años cumplimos. 20 años. 20 años el año Ujú. pasado, o sea, Sí, ahora sí, en sí, este sí, sí. abril estaríamos cumpliendo 21, en Ujú. realidad. Y Este, ahora estoy como presidenta, ya hace varios años como ajá, presidenta ajá, de Namuntu. bien. O sea, ¿Qué es la salud mental? ¿Existe eso o no? bueno, Mm, sí, digamos que pareciera como un estado a alcanzar, claro, digamos, ¿no? Es un sí, sí, estado, como el resto de la salud, es un estado de equilibrio, no, claro, no podemos decir, bueno, llegué a estar en sí, salud mental, claro, llegué a sí. tener una salud mental. Uno busca el equilibrio Mm, que le permita sostener una vida, que relacionarse con otros, sostener un trabajo, mm, tener afectos, lograr los propios objetivos, sobre todo es eso, digamos, porque si no, ¿dónde ponemos el límite? ¿Qué está bien, qué está mal? Si uno logra desarrollarse en la vida con estos parámetros que yo te digo, sí, sobre todo el convivir con otros, desarrollarse como trabajador, ¿no? Como mm, parte de una estructura social, sentirse parte es necesario para este equilibrio ujú, en la mente, y querer seguir viviendo, ¿no? Este es otro de los indicadores de la salud mental, es decir, sí, bueno, uno tiene una cuando uno está sano en ese aspecto, uno quiere seguir viviendo. claro. Uno hace todo para poder mantenerse en vida, Ujú, ¿no? ujú. Subsistir. Bueno, el tema de las adicciones, de No, consumo, es un problema, ¿no? Es un problema, bueno, para quien lo hace, para la familia en general, ¿no? Y hay muchos jóvenes que están, digamos, con este problema de adicciones, de consumo, tanto de drogas, de alcohol, ¿no? Tenemos ahí un tema, bueno, de hecho Namuntú viene haciendo un trabajo importante durante años de contención, de acompañamiento, este, mm, ¿cómo, cómo se trata eso? ¿No? Cuando ustedes dijeron, abrieron Namuntú y en todos estos 20 años, digo, bueno, ¿cómo vamos a abordar esta situación? ¿No? tuvimos que aprender porque era algo Sí. nuevo para todos como sociedad, el fenómeno, ¿no? Los consumos. Claro, Los digo consumos esto son. porque uno vincula, digamos, la droga, el alcohol en alguna medida, pero sobre todo la droga, lo vincula con el delito, Ujú. ¿no? Bueno, Y somos muy proclives, ujú. ¿sí? A etiquetar, decir, bueno, consume droga, es un delincuente. El alcohol es una droga, digo Sí, como para que pasemos sí, el limpio de eso. Es sí, por una eso droga que digo, es digo, legal y sí. después hay otras drogas que son Ujú, ilegales sí, nomás, ¿no? Pero el mm, alcohol es una droga y es la que más problema nos trae claro. a los argentinos. Pero bueno, ese proceso que vos decís se ha hecho, hay distintos modelos de analizar los consumos. Ujú, Uno de esos es el de la judicialización, pero eso es antiguo. Eso ujú, pasó de moda. ajá, Eso podríamos haberlo discutido cuando empezamos con Namuntu, que estaba esta cosa de la asociación directa entre un claro, consumidor y un delito. claro. Yo creo que después de 20 años, todos como sociedad hemos hecho ese camino y ya esto ha quedado atrás. Ujú, A mí me sorprende cuando hay gente que todavía hace esa asociación directa. Hemos pasado del modelo de judicialización del consumo al modelo de la salud, que ujú, también ya está quedando atrás, porque después hubieron 10 años donde fue preponderante decir, bueno, si consume es porque está enfermo, claro. ¿sí? Ujú, Bueno, no siempre. El consumo es muy complejo, tiene muchas variables. Una de ellas puede ser tener un padecimiento mental de base que ujú, haga que la sustancia te lo, te lo permita sobrellevar, digamos, ujú, ¿no? Esa es ujú. una de las opciones. ¿Hay Después una hay cuestión cuestiones química ahí sociales, también o no? claro, Ah, sí. sí. Ujú,
pero uno se empieza a vincular con las drogas para llenar ciertos vacíos que la sociedad actual, que la cultura actual nos está empujando, ¿no? Tenés que meter componentes como el capitalismo y la sociedad del consumo y los vacíos y la nada para adelante. Entonces, después empieza a ser cada vez más rico el análisis y podríamos estar acá 20 días hablando del tema. Claro. Por eso digo, fue quedando, pero digamos, el modelo de mirar los consumos relacionados al delito es antiguo, pasó de moda 20 años atrás. Digamos, es algo que ya no... no debiera estar sucediendo. No debiera estar sucediendo. No. Bueno, mira dónde estamos. Sí. Bueno, acá hablamos de un caso concreto, ¿no? De una persona procesada, judicializada, procesada, cuando uno ve, digamos, por lo menos extraoficialmente, lo que se encontró es casi irrisorio, digamos, ¿no? Mover toda una estructura y judicializar a una persona que tiene en realidad un problema de consumo o consume, ¿no? Es terrible. Es terrible todo. Vos imaginate, bueno, a mí me toca, es muy loca la situación en la que me encuentro, en la que la vida me ha puesto, ¿no? Sí. Me ha hecho crecer aún más todavía en este análisis, de decir cómo es que nos paramos ante los consumos de esta manera. Ya llevamos casi un año de esta situación de judicialización que me toca en lo familiar. Este empleado judicial que se nombra indirectamente es Martín, que es el padre de mi hijo. Estamos casados, separados. Es una persona a la que yo sigo queriendo un montón y acompañando. Y si querés hablar del caso, el caso tiene... Esta es una de las opciones en donde hay un padecimiento previo, mental, que viene a ser paliado con un consumo tan difícil de tratar, que es el de la cocaína, ¿no? Claro. Martín estaba en un estado de depresión, un trastorno depresivo mayor, producto de una situación laboral muy clásica, que es esto de dejar de lado un empleado y pasar de ser un profesional de toda la vida que va creciendo y desarrollándose y generando un lugar en la sociedad, que esto, ¿no? Un lugar en la sociedad, un lugar en su trabajo, destacado y demás en su trabajo, por ciertas cuestiones que tienen que ver no con él, sino con que estas son apreciaciones mías, ¿no? Sí. Desde ya puedo darme la libertad, pero bueno, es lo que hemos vivido. Por encontrarse su hermana como fiscal, él empieza a ser dejado de lado, para ponerlo en palabras, ¿no? Para no hablar de... el concepto es persecución laboral, pero salgámonos de los conceptos técnicos, es decir, empieza a decir, a darles causas que no tienen valor, no ser tenido en cuenta, su palabra ya no vale, el maltrato, el desconocimiento. Bueno, empieza a sentirse mal, progresivamente mal. El trabajo es un lugar hostil, vuelve descompuesto, está con dolor de cabeza, empieza a sentirse que ya no vale, empieza a dudar de sus propias competencias, todo el proceso de moving que se da en varios ámbitos laborales, en un espacio judicial con lo terrible que son esos lugares, ¿no es cierto? Donde los jueces tienen una forma de tratar muy dura. En ese camino él entra a una depresión y su psiquiatra le dice, bueno, la verdad que vos ya no puedes estar en ese ámbito porque vas ahí y te pones cada vez peor. Claro. Por lo tanto, le da el reposo laboral, lo que agrava las cosas, ¿no? Porque una persona que encima no va a trabajar, empeora el asunto. No, totalmente. Lo que ahí debía haber sucedido es que se modifique la situación laboral y se proteja al empleado como en cualquier otro lugar. Sin duda. Bien. Sí. Entonces, certificado laboral, depresión, que lo resuelve mal resuelto con consumo de sustancias que entre un psicofármaco y un alcohol y una cocaína es lo mismo, digamos, son sustancias a las que uno recurre para tolerar la oscuridad y el peso de no querer vivir. Por eso al principio te decía esto, ¿no? Cuando uno ya no le interesa, ya no tiene sentido levantarse a la mañana y lo tiene que hacer porque hay una familia para sostener, bueno, uno recurre a lo que puede, a lo que encuentra.
Entonces, este es el cuadro de situación. Cuadro de situación que conocen todos, su jefa, sus compañeros. Es de conocimiento. Ujú, Los amigos, la familia. ujú. Entonces, ahí es donde yo, cuando el año pasado saco una Sí, sí, carta, que sí. creo que vos la leíste, Sí. te lo agradezco, por supuesto. Me pediste hablar y yo te dije no me sentía en condiciones en ese momento. La verdad que estaba tan Sí, sorprendida, choqueada. choqueada. Entonces, voy a decir, los propios compañeros que sabían de esta situación generan permiten, porque no son los de acá lo que lo hacen, permiten, habilitan para que se genere una causa de este tipo que ya Ujú. has comentado y quien Sí. la sabe ha hablado. Pero, digamos, generan todo esto sabiendo que, claro, ¿cómo no iban a encontrar algo si ese era su problema de salud? Ujú. O sea, no solamente no lo protegen en el ámbito laboral, Si no, sino que lo excluyen y luego lo lo escrachan. usan, Ujú. porque ni Ah, siquiera el sí, problema era él, lo claro, usan. Ahora lo vemos con claridad. En su claro, momento no entendíamos lo que pasaba, claro. no entendés nada. Ahora pasa el tiempo y vos decís, claro, ¿qué le importa? Yo escuchaba recién el relato de la fiscal y digo, claro, lo que menos le importaba al juez era el narcotráfico. Lo que menos le está importando es la lucha contra el narcotráfico. Desde el mal uso de los recursos hasta donde poner el tiempo y el ensañamiento en algo que ya sabían todos, Sí, sí, que no sí, sí. vendía, porque Sí, estamos en Zapala, José claro. Luis. Sí, 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 sabemos todo. Sabemos quién vende y quién no vende. Claro. Los compañeros de él conocen su cotidiano y sin embargo, toda la policía, Sí. compañeros de policía, los del juzgado, habilitaron a que se haga todo esto. Entonces a mí me pareció realmente grave, humanamente hablando, éticamente hablando, ni hablar el accionar del juez, Ujú, que es impresentable, pero bueno, eso ujú, ya lo ujú. están viendo todos, digamos. Sí. Ahora, hoy, estamos viendo el desempeño de él como juez, que yo no lo conozco, Ujú. que, bueno, deja mucho que desear, y no tanto, lo digo por la causa que estamos nosotros viviendo como familia, sino la causa del soldado Córdoba, que Ujú. realmente es Sí, preocupante, porque nos sí, damos sí, sí. cuenta que el accionar sigue siendo el mismo, ¿no? Ujú. Es un hombre que para mí le falta no solamente capacidad técnica, sino ética, Ujú. humana. Las prioridades no sé dónde las tiene. Digamos, como persona que imparte la justicia, a mí me deja muy preocupada. Bueno, ¿qué pensaba en esto, ¿no? Mm, Al principio de la charla, digamos, situaciones que pasan, que ya aparecen, que ya incluso son del siglo pasado, digamos, en su tratamiento Tal cual. frente a estas situaciones, ¿no? ¿Qué sugieren ustedes cuando esto ya para las muchas familias que tienen a alguien con un problema de adicción, de consumo? ¿Qué es lo primero que sugieren ustedes? Digo, ustedes como profesionales, Claro. como... Bueno, nosotros en general hacemos un abordaje familiar, porque lo que primero que sugerimos es que se lo acompañe, Ujú, se lo quiera, claro, se trate de ver en dónde está el padecimiento, que en general el mejor camino es el amor, no, digamos. sin duda, Digamos. sí, sí. Pero eso hay que traducirlo en qué tipo de familia tenés delante, qué recursos tiene la familia para darle a esa persona, y a veces lo que hay que ayudar es a la familia, en primer Ujú, lugar, a ujú, que se pare y pueda acompañar a esta persona en ese proceso. Eh, Hay que fijarse qué es lo que lo lleva a esa persona a consumir. Pero lo que siempre hay que acordarse es que detrás de un consumo problemático, puede consumir, sí, a ver, sucede en todos sí, lados, sí. está muy relacionado a la diversión también, al Mm, esparcimiento. El problema está cuando alguien queda pegado a alguna sustancia, el alcohol o mm, cualquier otra cosa, ujú, porque hay un padecimiento abajo. claro. Eso es lo que hay que Ujú, tener en claro, que ujú, no es que no es una decisión, que no es un juego, que no es una diversión, que no es porque es un vicio, ¿no es cierto? Es que termina tapando un dolor y lo que hay que tratar es el dolor. claro. Después la sustancia se va a ir sola. Y sí. Entonces, ¿qué es lo primero que decimos? Es, bueno, como familia hay que acompañar y hay que empezar a fijarse, poner el foco en qué es lo que no está funcionando, en dónde está el dolor, en dónde está el vacío, en dónde está la falta, ¿sí? Porque dejemos de lado la sustancia. Podría ser la sustancia, podría ser comer un montón
hasta quedar que no Sí, me sí. puedo mover, podría ser comer y vomitar, podría ser tomar psicofármacos en Claro. cantidades industriales, podría ser meterme en el casino y gastarme todo el sueldo, podría ser gastarme todo el sueldo comprándome ropa. Hay un montón de conductas que hacen que se llene ese vacío, se calme ese dolor. Las sustancias son una más, pero como esas tienen detrás un comercio organizado, que es el No, narcotráfico, totalmente. que es ilegal, entonces ahí es donde empezamos a patinar, Claro. ¿no? Ahí es donde nos empezamos a confundir. Pero nos podemos confundir nosotros, se puede confundir Sí, sí, sí. Doña Rosa Sí, sí. en la opinión en el mercado. Sí. Lo que no se puede, el que no se puede confundir, los que no se pueden confundir son los de la justicia. No, totalmente. Y el que no se puede confundir es un juez que al final tiene la última decisión en el ámbito de la justicia. Ahí es donde no se puede confundir. A esta altura de las cosas. No, sin duda, sin duda. Valeria, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos.